La pintura exterior o el revestimiento texturado es la primer capa que está protegiendo la casa. Entonces, si uno no cuida esa primer capa, haciéndole un mantenimiento cada 5 o 6 años, ya estamos empezando a necesitar que todo el resto de la pared esté en perfecto estado. La más común y la que más es temida por la gente es la humedad de cimientos, pero la humedad intersticial, que es la que se genera dentro de la pared, es tan peligrosa como la otra porque va a pasar siempre y pasa en verano, en invierno, en otoño, y no importa si la napa está alta, baja o si llovió o no llovió. No hay una cultura del mantenimiento y haciendo el mantenimiento preventivo de todas estas cosas, la casa no tendría ninguna patología. Bienvenidos a Si mis paredes hablaran, el podcast oficial de Sika, Claucol y Revear, donde vamos a hablar de todo lo relacionado a la decoración, la arquitectura, el diseño, la construcción sustentable y todas las nuevas tendencias que están llegando. El episodio de hoy es uno de los temas que más dolor de cabeza nos traen en una casa, la humedad y las filtraciones. Y para hablar de este tema, hoy tenemos el lujo de contar con un verdadero referente de la materia. Él es arquitecto, apasionado por su profesión desde hace más de 25 años y dirige un estudio que se dedica a diseñar y proyectar viviendas y obras con una mirada atenta al detalle, al diseño funcional y a la calidad constructiva. Le damos la bienvenida al arquitecto Javier Streger. Gracias por acompañarnos, Javier. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. ¿Vos qué sentís o por qué sentís que hay tanta confusión y también tanto problema con el tema de las humedades y las filtraciones? Y hay mucho mito, es un tabú, hay gente que no quiere hablar, colegas que no saben mucho o profesores, o personas que no saben mucho con respecto a identificar por qué es el problema de la humedad, si es de cimiento, si es por una fisura, una rajadura, condensación intersticial. Cada patología tiene una resolución diferente. Claro, por ahí el tema está justamente en esa dificultad también de posponer, ¿viste? Que uno empieza como a tapar con algo para que no se vea hasta que el problema avanzó Mucha tanto gente que lo siempre tapa abajo queda de la alfombra o con algo y ponen un producto y pintan para que se vea bien, y lo que se hace es tapar el problema y que se vea bien y no atacar el problema y solucionarlo. No, ni hablar. Y para arrancar bien de lleno y ser claros, ¿vos podrías decirme cuál es la diferencia entonces entre humedad por capilaridad, humedad de cimiento, humedad de filtraciones? Sí, mucha gente confunde sobre todo la de la condensación intersticial adentro del muro, la ascendente por capilaridad. Esa es la más común en la confusión, y lo que pasa es que hay aire siempre dentro de los ladrillos huecos y ese aire tiene una cantidad de vapor de agua. Cuando la temperatura baja, sobre todo en invierno, ese vapor de agua se condensa y vuelve a ser agua y es absorbida por el ladrillo, que tiene poros, y se produce esa condensación. Y mucha gente cree que es por la ascendencia de la capilaridad de la napa de agua que está abajo. ¿Y podrías decirme algún tip para que yo como clienta que no sé nada del tema o como consumidora de este podcast espectacular pueda decir, che, no, esta no es ascendente porque la estoy viendo representada a 50 centímetros de nivel de piso terminado, por ejemplo? ¿Hay una forma fácil de darme cuenta de la diferencia? Habría que ver cómo es el tipo de mancha y cuándo aparece. Si aparece después de una lluvia o después de un día de mucha humedad, hay que analizar varias cosas. Cuándo aparece, si persiste o no persiste esa mancha en el tiempo, si está generando hongos o no, y si continúa, si es lineal o empieza a ser más redonda o algo, entonces se empiezan a identificar por qué es, y una vez que se sabe por qué es, ver qué producto es el mejor para resolver el problema. Y si hablamos de por qué es, ¿cuáles son los factores más recurrentes que ocasionan estos problemas? Justamente si hablamos de ascendente de capilaridad. Y también puede ser puede ser que la casa sea vieja y ya los materiales hayan caducado, puede ser que el terreno se haya asentado y haya una fisura o microfisura o fisura que no se ve o que se ve y no se le prestó atención, entonces el agua o la humedad puede estar ingresando por esa fisura y terminan repercutiendo en el interior de la vivienda o del ambiente. Y si tuviéramos que atacar esta primera detección, ¿vamos de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Bueno, hay que revisar, si es desde afuera, hay que revisar bien toda la parte exterior y constatar de que no haya, o que sí hay fisuras o grietas, que pueden ser por un asentamiento o puede ser por la dilatación. El calor, cuando le da a los materiales,
tienden a dilatarse. Esa dilatación entre distintos materiales pueden producir fisuras y por ahí se puede estar metiendo el agua. Bien. Y en cuanto a las viviendas nuevas, que también pasa mucho, uno escucha, no, la terminé hace 2 años y ya tengo humedad en todas las paredes, ¿viste? Y vos decís, bueno, hay que ver qué pasó, ¿no? Pero ¿cuál es la patología más común que ves o el motivo más normal? ¿Capas aisladoras mal hechas, uso incorrecto de materiales? Y pasa de ¿Baja las calidad? dos. Sí, las tres, bueno. Seguimos sumando. El albañil. Sí. Digamos, en la obra, lo que hay que tener en cuenta es que la mano de obra puede fallar. Por más que se use el mejor producto o la mejor dirección de obra, si la mano de obra, que es en la última instancia, puede fallar. Hay que controlarla lo mejor posible para que por lo menos no falle en la ejecución. Si la ejecución no falla, hubo otro problema. Puede ser un problema de diseño en resolver un detalle constructivo. Y entonces ahí es donde hay que resolverlo con otro detalle. O sea, hay que ver, identificar cuál es el problema y elegir cuál es el material para resolverlo. Que también puede ser por la cubierta, puede estar entrando el agua o la humedad por la cubierta, que de vuelta puede ser simplemente que esté vieja, puede ser un asentamiento o el calor que hace que dilaten los materiales. Claro, porque recién hablábamos de la humedad que encontramos más bien cerca del piso, para Sí. hablar a lo criollo, que puede ser esta de capilaridad, de cimientos, pero también tenemos las humedades por filtraciones y también tenemos humedades porque condensó adentro de X ambiente, porque por ejemplo no se ventiló. Exacto, hay ambientes que están mal ventilados, entonces, y además, si tienen una estufa, no es lo mismo un piso radiante que un ambiente con radiadores, que son calores secos, contra una estufa. La combustión del gas genera vapor. Y si eso encima no está ventilado, que antes las casas se ventilaban más de lo que se ventilan hoy, y encima con el doble vidriado hermético, esa humedad que está en el ambiente termina impactando en la pared más fría del ambiente. Sí, es como si todos tuviéramos que adoptar de vuelta esto de me levanto, abrir toda la Sí, casa, hay que ventilar. 5 minutos, como Sí. cuando estábamos en pandemia, Exacto, ventilar. y ahí arrancar el día. Sí. Parece algo... Tonto sí, pero no lo anacrónico, pero con los DBH, con el doble vidrio hermético es aún más necesario, porque antes las aberturas no tenían la hermeticidad Claro. que tenían hoy. Antes las aberturas tenían chiflete, entonces permitían ventilar. Hoy, con una buena carpintería, no hay ventilación por chiflete. No, definitivamente. Y lo mismo pasa con los baños. También, otro tema. Sí. No quiero ser autorreferencial, pero me pasa mucho la pelea con el extractor sí o extractor no. Siempre. Siempre sí, No siempre importa sí. el baño esté ventilado con Porque no la abren con a una la ventana. ventana. En invierno no se abre. No, es imprescindible No. el extractor que me garantice que circule un poco de aire. Y hay personas que usan mucha agua, mucho vapor. Sí, sí. Y si hablamos de las grietas, porque ya hablamos de la humedad que viene de arriba, Sí. hablamos de la humedad que viene de abajo, pero también pasa que En grietas a cualquier altura. en cualquier altura, en cualquier parte, por culpa del vecino, por culpa mía, por culpa del que pasó, que cambió por afuera. O en una ventana o en una puerta que no tiene hecha el dintel como corresponde, o los hierros de refuerzo para que no salgan, como yo le llamo, las patitas de gallo, a los Sí. costados ahí a 45 de la ventana para abajo. Falta el botox. También puede pasar que haya fisuras por ahí. ¿Y qué recomendás hacer en esos casos? Bueno, lo que habría que ver primero que sea simplemente confirmar que sea porque no está hecho el refuerzo en el antepecho o en el dintel de la ventana y que no es un problema estructural o que se dio el terreno y se asentó, confirmando que es nada más que eso. Bueno, hay un montón de productos que se pueden usar de siliconas para rellenar y algunas son pintables. Hay muchísimos, eso es lo lindo de Sika, que tiene un producto para cada problema. Sí, es Una definitivamente. solución, una solución para cada problema. Y en el caso de que fuera estructural, tratar de asegurarnos de que esa grieta no avance. Si no hay que salir corriendo, digamos. Sí, si no hay que salir Si no hay corriendo. que salir corriendo, claro, habría que resolver el problema estructural para que no siga avanzando ese problema y después que esté resuelto el problema estructural, ahí sí atacar el problema de la humedad. Sí, pues No a la inversa, porque si no siempre va a ser el huevo o la gallina. No, ni hablar, ¿eh? Porque ese también es un problema muy recurrente, que ven la grieta Sí, ahí en el interior de la casa, sí. masillamos y pintamos, pero Sí. ¿por qué está esa grieta ahí? Y claro, no se Y del averiguó. lado de afuera, y ahí empiezan las... No está resuelto el problema. Lo único que no, hizo las fue una contradicciones. cosmética para resolverlo del lado de adentro. Sí, ni hablar. Y si vamos de vuelta, entonces yo es como que estoy recorriendo la pared de arriba abajo, ¿viste? Vamos y venimos. Si vamos de vuelta a la humedad de cimientos, ¿hay opciones que nos permitan no romper toda la pared para hacer una nueva capa aisladora? Que muchos creen que esa es la única solución.
para tratar de resolver este problema con productos que tenemos en el mercado, bueno, sin ir más lejos obviamente los de Sika, y resolver este tema de raíz? Sí, sí los hay. Hay uno específico de Sika que es para, digamos, el primero que había, que es el más antiguo, es el inertor, que es el más clásico, que se hacían agujeros a lo largo de la pared y a diferentes alturas en forma de triángulo o de zigzag, que sirve prácticamente o de manera exclusiva para cuando el ladrillo es macizo, el ladrillo común antiguo. Entonces eso va generando toda una capa en el ladrillo macizo. ¿Qué pasa cuando el ladrillo es hueco? Bueno, hay otro producto que es para unir o recomponer lo que se llamaba el cajón hidrófugo, que en vez de aplicarse como en forma de zigzag de triángulo y además con una inclinación de 45 grados aproximadamente para que absorba bien y poder volcarlo porque es líquido, hay uno nuevo que es para usar de forma horizontal. El Inyectocrim 100. Muy bien, perfecto, me salvaste ahí porque me lo estaba patinando. Bueno, en ese caso lo podemos usar en ladrillo hueco entonces y en sentido horizontal, también haciendo perforaciones cada 15-10 centímetros. Exacto. Y de esa forma es como que logramos recomponer esa barrera por dentro del muro. Claro, es ideal para cuando el cajón hidrófugo que se hizo en la casa o en la pared, no importa qué ambiente sea, hace muchos años y por la razón que fuera, si porque se dio por una fisura o algo, ese cajón ya no está cumpliendo su función, se puede usar este producto para recomponer la aislación hidrófuga que tenía esa pared en ese lugar. Y obviamente aprender a ser pacientes también, ¿no? Esto que hablábamos recién de si tengo una grieta y ya la quiero pintar y tapar, dejemos respirar. Claro, Que los productos actúen y lo último es pintar. Exacto. Porque parece algo menor, pero... Lo primero en realidad es dejar secar. O sea, identificar el problema, identificar qué solución se va a hacer, dejar secar lo mejor posible, que se ventile el ambiente y después recién, porque si no queda humedad residual. Claro, siempre te seguimos y parece que el problema no fue resuelto, pero en realidad le queda humedad residual y pueden tardar meses. Y si uno después, además, aplicó el producto y se selló y no entra más humedad, pero está esa humedad residual que va a tardar mucho tiempo en salir. Sí, en realidad lo estás perjudicando al proceso que necesita para resolverse. ¿Y qué pasa con aquellas casas en las que nos empezamos a encontrar, volvemos a esto de las patologías, ¿no? Manchitas, hongos, moho, porque esas también aparecen de distintas formas. A veces las vemos cerca del zócalo, a veces vemos puntitos en las paredes. ¿Qué hacemos con esos honguitos? Bueno, lo mismo, siempre identificar la patología para saber por qué es y una vez que se identificó la patología, empezar a pensar en una resolución. Lo ideal es llamar a alguien que sea especialista. Sika tiene una división que es nada más que para hacer visitas y proponer soluciones. No hace falta llamar por ahí a un arquitecto o a alguien, sino que Sika tiene especialistas en la materia para hacer las visitas y asesorarte. Sí, está buenísimo, porque a veces también, bueno, sin ir más lejos, hablaba con un amigo hace poco, esto de que uno piensa que tiene que llamar a alguien, pero a veces uno que es más delicado y prestando atención sobre el producto lo puede aplicar sin ningún tipo de problema. Sí, en la página de Sika están muy bien identificados todos los productos para qué son. Hay que tomar un poquito de tiempo buscar cuál es el producto y qué patología, para qué problema está hecho ese producto. Claro. Y sí, se puede hacer en casa con cualquier propietario o propietaria, con cualquier hombre o mujer, que lo único que tiene que hacer es tener paciencia y ser prolijo y cuidado, se puede hacer como si se fuera un experto, leyendo las instrucciones. No, ni hablar. Incluso seguro muchísimo mejor que si llamas a alguien. Sí, hay veces que hay personas que no son muy prolijas, en cambio cuando lo hace uno mismo en su casa, va a tener muchísimos cuidados que otras personas por ahí no lo tienen. Está el factor amor. Por eso. Entonces, como decíamos, por ahí la clave está en reconocer de dónde viene ese problema. Hace poco en mi casa me pasó que en una planta alta empecé a ver un poco de humedad en la pared del pasillo y claro, del otro lado estaba el baño, la ducha, la famosa sellada de la ducha que estaba mal hecha y eso me repercutió dándome un poco de humedad del otro lado. Obviamente de cimientos no era porque estoy en una planta alta. Pero bueno, por ahí uno no se da cuenta y también está bueno saber decir, che, no tenés humedad de cimiento. Está la ducha del otro lado. Sí, en la planta alta sería difícil que sea de cimientos, podría ser por un balcón u otra razón en donde se acumula agua, si no drena bien o no escurre bien, podría haber una parecida a la de cimientos, que uno dice, pero estoy en planta alta, sí, pero del otro lado puede haber un balcón, una terraza o algo, y podría llegar en realidad a ser la misma situación. Pero en el caso de que sea bastante más elevado del metro y medio, teniendo el baño y sabiendo que eso es algo recurrente, llueva o no llueva, la pastina o
la desaparición de la pastina que se ha limado es un gran problema que hay que solucionar. Hay también un producto muy específico para el tema de solucionar la humedad que se transmite a través del baño, que es constante, porque el baño es algo que se usa 2, 3 veces por día, 4 veces por día, dependiendo cuánta gente viva en ese lugar o use el baño, y sobre todo la ducha, con agua y vapor. El vapor traspasa mucho más que el agua. Sí, también ser conscientes de que las propiedades requieren mantenimiento. A veces simplemente cada cierta cantidad de años hay que renovar el sellador de la ducha, porque uno lo limpia, le pasa cepillo, le pone químicos. Entonces, A todo, es sí, necesario. a toda la casa. En Exactamente. Argentina ese es un gran problema, que no hay una cultura del mantenimiento. Y haciendo el mantenimiento preventivo de todas estas cosas, la casa no tendría ninguna patología. Hay otro ítem importante, esto de cómo tenemos nuestros exteriores, o si de repente me puse a acumular tierra y eso, si pasa la capa aisladora, normalmente me va a repercutir en el interior de mi casa si yo no tengo mis exteriores limpios en los límites de mi vivienda. Obvio, sí, las paredes tienen que estar libres de elementos. Y pasa un montón. Sí, que se junta, uno después corre a un lugar y está toda ahí toda la humedad y verdín, y no solo verdín y moho, sino que hay una capa gruesa de, ¿cómo se llama? Hay una colección de, hay todo una, ¿cómo se llama esto? Sí. Un bioma. Hay todo un bioma en la pared. Una colonización. ¿Qué hacemos con eso que aparece antes de tratarlo? ¿Lo limpiamos? ¿Le ponemos lavandina? Y primero hay que, de vuelta, se tiene que Venimos a ventilar bien, ventilación. o sea, sacar lo que estaba cubriendo, que permitió que la humedad permanezca ahí, que se seque, y después sí, empezar a limpiarlo y que se termine de secar. O sea, además de la lavandina y secarlo como para matar todo eso que estaba ahí, que se seque bien. Y una vez que se seca, después atacar el problema. En algunos casos, como vos decías recién, por ahí era simplemente porque dejaron algo apoyado y se juntaba el agua ahí y nunca se evaporaba, porque si encima de todo esto le sumamos que es una pared que mira al sur, no le da nunca el sol, entonces el agua prácticamente en invierno no se evapora. Con el frío queda ahí. Volviendo al ejemplo de lo que me pasó en mi casa con la ducha, yo del otro lado de la pared tenía una tabla de surf decorativa. Que viste que vienen como Y laqueadas. Sí, y corrimos la tabla y era un, todo un sauna. ecosistema. Un ecosistema verde. Re lindo fue. Para cerrar y acomodar un poco esto y tratar de hacer como un orden para el oyente. Tipos de humedades y cómo me doy cuenta. Bueno, lo que decíamos, la más común y la que más es temida por la gente es la humedad de cimientos, cuando realmente cesa y no es condensación intersticial. Lo primero que la gente cree es eso, es que es humedad de cimientos, pero la humedad intersticial, que es la que se genera dentro de la pared, es tan peligrosa como la otra porque va a pasar siempre y pasa en verano, en invierno, en otoño, y no importa si la napa está alta, baja o si llovió o no llovió. Y pasa, en realidad casi siempre es en otoño, invierno, cuando la temperatura baja. Y eso es lo que más llama la atención a la gente, que es, vino el verano y no tuve más problema. De septiembre hasta mayo no tengo ningún problema. Viene el invierno y ahí viene el problema con la mancha de humedad. Y dura todo el invierno. Entonces, esa es muy... No recurrente. Sí, lo que decía, y peligrosa por eso, porque es difícil de detectar que es intersticial. Mucha gente no cree, parece que fuera una cosa de mandinga, que se pueda generar humedad adentro de la pared. Claro. De vuelta, lo vamos a repetir por las dudas. El aire, en su composición, tiene vapor de agua. Ese vapor de agua, cuando se enfría la pared, llega a lo que se llama la temperatura de rocío, que es con lo que pasa normalmente en invierno, que uno ve el rocío en el pasto. Eso mismo está pasando adentro de la pared. Digamos, la condensación intersticial es que el aire que estaba dentro del ladrillo, en las celdas del ladrillo hueco, portante o no, alcanzó la temperatura de rocío, que eso equivale a determinada temperatura y determinada humedad. Que lo que nosotros medimos siempre, que se dice 10, 20, 30, 40, 80%, es lo que se llama humedad relativa. Es un porcentaje entre la capacidad del aire a determinada temperatura de aguantar o tener adentro determinada cantidad de agua. Eso es una relación. Entonces, dependiendo de la temperatura, es la cantidad de capacidad que tiene el aire de aguantar ese agua ahí adentro. Cuando baja la temperatura, esa capacidad es mucho menor. Entonces, está la temperatura de rocío a 5 o 6 grados y ese aire que está dentro del ladrillo se transforma en agua. Y ese agua es absorbida por la cerámica, por el ladrillo, que es poroso, y termina pasando al interior y se producen los globos en la pintura. Y esa es la más difícil de resolver, ¿verdad? Era, hasta que Sika diseñó todos los productos que tiene. Excelente. Porque dijimos que si viene de cimiento con Intertol o con Injectocrim, vamos a andar dependiendo del tipo de ladrillo. Exacto. Y para la intersticial, entonces, ¿cómo lo resolvemos?
Bueno, hay un producto que es un revoque termoaislante con el cual podemos cambiar el punto, la temperatura del rocío, que no pase adentro de la pared, sino que ese punto que estábamos hablando, en donde el vapor de agua se transforma en agua, por afuera, en el exterior, donde hay una masa que nos impide que la temperatura del rocío pase adentro del hueco del ladrillo y ese vapor de agua se transforme en agua y se produzca la humedad. O sea, sería con una Era una masa, barrera. una barrera térmica. En este caso, la barrera hidrófuga está actuando por diferencia de temperatura. Perfecto, entonces hicimos cimientos, hicimos ahí el intermedio, el difícil de detectar, vamos con las grietas, dijimos la vamos a detectar si es estructural o no, y vamos a sellar esas grietas. Sí. Y vayamos entonces para arriba en todo. Sí. Filtraciones y humedad por esto de falta de ventilación, ¿cómo las resolvemos? Bueno, la de ventilación, como bien dijiste, es simplemente ventilando, que es una necesidad, y después las que pueden pasar por la cubierta plana, o sea, vulgarmente llamada losa, hay también un montón de productos que pueden ser poliuretánicos o no. Creo que Sika tiene como 5 tipos de membranas diferentes, en donde cada una está diseñada para en el caso de que sea una patología, o en realidad hay algunas que están diseñadas para usar de entrada. Obvio. La Sika Elastic 560, si no recuerdo mal el nombre, que a mí me encanta, que es la membrana poliuretánica, es la que más usamos cuando uno hace una obra de cero. Ahora, si uno después tiene un problema, hay que ver si se puede usar esa o alguna otra para sellar Sí, que se adapte a la patología que tengamos. Exacto. ¿Y en el caso de los techos de chapa con las sobrecargas? También hay que tener mucho cuidado con el tema del calor que levanta la chapa y que produce rajaduras, y si no tiene la singuería adecuada puede estar pasando por ahí, pero también están los selladores, la espuma de poliuretano, que es hermosa para muchísimas Sí, la membrana cosas. líquida también. Y también para sellar, digamos, la membrana líquida es para poner por arriba, Exactamente. para sellar bien, pero también están las espumas de poliuretano para sellar desde adentro. Entonces, si resumiéramos es, detectemos cuál es el problema, Fundamental, apliquemos el producto adecuado el que corresponde. Sí. y contratemos mano de obra que sepa aplicar ese producto o en su defecto aplicar a vos mismo porque lo puedes hacer perfectamente. Habiendo detectado el problema y sabiendo cuál es el material o el producto que hay que usar, lo puede hacer, como dicen, hágalo usted mismo. Sí, déjame agregar algo re importante que pocos se acuerdan, que se protejan las manos. Porque Sí. Después uno no sabe bien qué contenido tiene cada producto y después empezamos, viste, con eso todos es estos fundamental. pegotes. Hay un producto que usé una vez en un sótano hace un par de años atrás, en un edificio, 3-4 metros de profundidad, salía el agua por el tabique de hormigón y parecía que habían abierto la canilla y salía un chorro gigante que era difícil de explicar porque difícil de creer. Y fuimos a Sika y nos dijeron que usemos el Sika 2, que se podía diluir con agua si uno necesitaba que el fragua fuera un poquito más lento, y se le agregaba solo cemento. Y yo lo usé prácticamente, recuerdo que había sido puro, y en 2 segundos se endurecía. Y lo que decías que era muy importante, hay que ponerse guantes con todos los productos, pero en este en especial es un químico muy agresivo. Y tapó, tuve 2-3 intentos, porque la verdad que fraguaba muy rápido, y recién en el segundo o tercero logré hacer bien la mezcla y tapar el agujero que había. No era un agujero, en realidad son microporos que hay en el hormigón de cuando se llenó, pero por ahí salía un chorro de agua que era increíble. Bueno, con este producto de Sika solucionamos el problema y no salió más por ahí. Y el pozo del ascensor también le pusimos el Monotop 107, que ahí pasaba un poquitito de humedad, y lo impermeabilizamos todo con el Monotop 107. Y es hermoso, que sirve para presión positiva y negativa. O sea, si el agua no deja que el agua ingrese desde afuera, Claro. y si uno tiene un tanque de agua y pierde agua, no deja que el agua de adentro se vaya para afuera. O sea, tanque de agua, piscinas, pero sobre hormigón. Funciona solo sobre hormigón, no sobre un revoque a la cal. Eso es muy importante, por eso hay que leer en la hoja del producto, Sí. que nos dice para qué es cada producto y cómo usarlo. Es que definitivamente entonces hay un producto para cada, Para cosa. cosa. Nada más hay que saber qué es lo que me está Exacto, pasando para ver a qué exactamente. producto tengo que Exactamente. entrarle. Bueno, me encantó esta primera parte y ahora te voy a invitar a pasar a esta etapa 2 2. de esta entrevista que te estoy haciendo, en la cual vamos a jugar a una especie de ping-pong de preguntas y respuestas en la cual vos tenés que elegir solo una de las 2 opciones que te voy a decir. No me la hagas difícil, que ya rendí examen y fue bastante difícil. No, va a ser dificilísimo. ¿Estás Es- listo? Sí. ¿Seguro? No. ¿Qué te define más como profesional? ¿Detective de humedades? Que yo te diría que, por lo que te estoy conociendo, ya es como que miedo. ¿O cirujano de estructuras? No, la primera, sí.
Si solo pudieras elegir un material para combatir humedades, ¿cuál usarías? ¿Membranas líquidas de alta adherencia como las de Sika o bloques de hormigón hidrófugos? No, la primera, sin dudarlo. ¿Qué recomendarías para prevenir reaparición de humedad? ¿Pintura antihongos o revestimientos texturados antihumedad? La pintura antihongo. ¿Qué material usarías en una emergencia? ¿Resinas inyectables de acción rápida o paneles antihumedad desmontables? No, la resina, ninguna duda. Claramente. La segunda es de vuelta a tapar el Tapar problema. el problema. ¿Preferís batallar con un cliente que cambia de opinión a cada rato o una pared llena de humedad y que el cliente ignora? La primera, ya estoy acostumbrado porque eso pasa siempre. Miles de anécdotas de gente que cambia todo el tiempo. ¿Cómo puedo solucionar el problema de humedad en las paredes sin dañar la pintura? Bueno, hay dos de los productos que ya los nombramos, que son el Inertol, que es un producto que es líquido y que a veces viene ya con un embudo, se puede generar un embudo de cualquier manera, y se hacen los agujeros y se ponen adentro de la pared. Hay que recordar que esto es para el ladrillo macizo o el ladrillo común. Si no, tenemos el Inyectocrim, que es para el ladrillo hueco, sea portante o no, y habría que ver de vuelta si no es por condensación intersticial, en el cual se tendría que usar el revoque atérmico o termoaislante desde el lado exterior. Claro, pero volviendo también a la pregunta de esta persona, en realidad la pintura, si ya tenés humedad, la vas a tener que arreglar después. Entonces primero Sí. solucionemos el problema. Exacto. Por ahí la pintura simplemente rasqueteándola, no fue muy grave, ya se saca la pintura y lo que no hay que hacer es romper todo el revoque que está atrás. Pero la pintura se descascara en la parte de la parte mancha, afectada. claro, y después es cuestión de poner el enduido y pintar. Siempre respetando tiempos de secado, se los pido por favor. Sí, eso ¿Qué es es más? fundamental. Eso es prácticamente una de las patologías, no pintar inmediatamente después que esté arreglado, ni arreglar inmediatamente si no está seco. O sea, primero tiene que estar seco, después se arregla, esperar un tiempito para que lo que se arregló esté totalmente seco y ahí recién pintar y Me encantó. acabar el trabajo. Acá me preguntan, y tiene que ver con lo que estuvimos hablando, ¿hasta qué punto decís que lo puedo hacer yo mismo y cuándo es mejor llamar a un profesional? Es- El del chorro de agua me da que yo por las dudas no lo hago. lo hice yo, mirá. Lo hice yo. Me das confianza Lo igual. hice yo, no es muy difícil. La verdad es que es un producto, digamos, hay productos que como uno no los usó nunca, la primera vez le va a salir mal, la segunda, entonces para eso se hacen pruebas. De hecho, nadie que haya hecho un arreglo de manera profesional o como un oficio, la primera vez que lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Entonces la primera vez te va a salir más o menos, la segunda y la tercera ya te va a empezar a salir mejor. También depende de qué tan ducho o práctico sea la persona que lo está haciendo y cuidadosa. Pero como dijimos, lo primero, después de tomar todos los recaudos para el trabajo, es tan importante para el trabajo el tema de los guantes. Y a partir de ahí, ser cuidadoso, nada más. Perfecto. Este me gustó, mira. ¿Qué mantenimiento preventivo recomendás para evitar humedades en baños y cocinas? Bueno, el primero es revisar, como te había pasado a vos, de no colgar cosas que puedan generar el ocultamiento y la generación de humedad para que se ventile todo, o sea, la ventilación, no dejar obstáculos que permitan que se acumule el agua y la humedad, hacer una inspección visual del estado de la pastina o el sellador en la bañera, la revisión ocular cada cierta frecuencia, que en la Argentina no hay mucha cultura de mantenimiento, hacerla y después hay productos de silicona que son incoloros para hacer sobre las pinturas y mantener el revestimiento texturado original o cambiarlo, no importa, sea cambiarlo de color o de textura, pero hacer ese mantenimiento que es la primera capa, o sea, la pintura exterior o el revestimiento texturado es la primera capa que está protegiendo la casa. Entonces, si uno no cuida esa primera capa, haciéndole un mantenimiento cada 5 o 6 años, ya estamos empezando a necesitar que todo el resto de la pared esté en perfecto estado. Pero lo primero sería hacer el mantenimiento en la primera capa exterior. Definitivamente. Y acá tengo una pregunta que viene de la mano. Dice, ¿aplicar Revear en una pared previene la aparición de manchas de humedad? Sí, porque es un producto que es aislante, es hidrófugo. Siempre que lo coloquemos Bien. para proteger la casa y no buscando que eso resuelva un problema que está dentro. Claro, porque si la humedad de vuelta es por condensación intersticial, ni el Revear ni ningún otro producto que no sea termoaislante nos va a resolver el problema. Bueno, me encantó. Fue toda una masterclass de humedades y filtraciones. Pero antes de despedirte, déjame hacerte una última pregunta que es la que le da
el motivo del nombre a nuestro hermoso podcast. Si estuvieras en tu casa en este momento y tus paredes pudieran hablarte, ¿qué crees que te dirían? Esa es complicada. ¿De la obra o de la vida? De tu casa. No, pero ¿de la obra o de la vida? Lo que vos pienses que te pueden llegar a decir. Porque uno en la casa, nosotros que somos arquitectos, tenemos la posibilidad de probar cosas que a veces con un comitente no nos permite, o no se animan, no dicen, no, espera, prefiero esto que es más tradicional. En cambio, uno en su casa puede probar un montón de estos productos. Y entonces eso a veces es muy divertido, poder hacer cosas en la casa propia como para después mostrarlas. Adiviné bien lo que te dirían tus paredes, ¿viste? Te saqué la ficha, como que pares de probar, que están divinas. Y sí. Bueno, me encantó. Fue un placer tenerte hoy con nosotros. ¿La pasaste bien? Muy bien, excelente. Muchas gracias por todo y gracias también a ustedes que están del otro lado escuchándonos. Esto fue todo por hoy. Pero nos vemos en la próxima, en otro episodio de Si mis paredes hablaran, el podcast de SICA, Claucol y Revear, donde seguiremos construyendo ideas, inspirando soluciones para transformar tus espacios y seguir aprendiendo juntos. ¡Adiós!